Durante varios meses, las autoridades federales mexicanas habían seguido pistas fragmentadas sobre una operación clandestina que se movía entre la sierra y las zonas urbanas del occidente del país. Informes de inteligencia señalaban que enormes cantidades de dinero en efectivo estaban siendo ocultadas en propiedades aparentemente normales, lugares que no levantaban sospechas y donde los vecinos jamás imaginarían que se escondían recursos millonarios. Entre esas pistas apareció un nombre que empezó a repetirse cada vez con más frecuencia en los reportes internos de seguridad: Augivax Flores Silva, conocido en el mundo criminal como el Jardinero. Para muchos dentro de las agencias federales, aquel alias era apenas una sombra, una figura de bajo perfil que parecía encargarse de labores menores. Pero con el paso de los días, la información comenzó a revelar algo mucho más grande. Quien empezó a proporcionar detalles cruciales sobre el paradero y las operaciones de Augivax Flores Silva fue un personaje conocido dentro del mundo criminal con el alias de el doble R, según fuentes cercanas a la investigación. Este hombre había sido durante años una figura clave dentro de ciertos círculos del narcotráfico, alguien que conocía rutas, nombres y lugares donde se ocultaban recursos estratégicos. Sin embargo, por razones que aún se investigan, decidió romper el silencio y entregar información sensible a las autoridades federales. Esa decisión marcaría el inicio de uno de los operativos más delicados que el Gabinete de Seguridad mexicano había planeado en meses. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. La información llegó directamente al equipo del secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, quien en ese momento coordinaba varias investigaciones relacionadas con estructuras financieras del crimen organizado. Los reportes que recibió su oficina hablaban de una propiedad en el estado de Nayarit, donde supuestamente se almacenaban grandes cantidades de dinero y armamento. Pero lo más sorprendente no era la existencia de ese lugar, sino la identidad de quien lo custodiaba. Según el doble R, el encargado de resguardar ese sitio era Augivax Flores Silva, un hombre que había logrado pasar desapercibido durante años bajo la apariencia de un simple trabajador dedicado al cuidado de jardines y terrenos. Nadie en el vecindario sospechaba que aquel hombre, que salía todas las mañanas con herramientas de poda y regresaba cubierto de tierra, al final del día en realidad tenía acceso a millones de dólares y a un arsenal de armas de alto poder. Cuando el informe llegó a manos de Harfuch, el funcionario ordenó que la información fuera verificada inmediatamente por unidades de inteligencia. Equipos especializados comenzaron a rastrear cada dato proporcionado por el doble RAN. Las coordenadas coincidían con una casa ubicada en una zona tranquila de Nayarit, un lugar donde jamás se había registrado actividad criminal significativa. Sin embargo, al revisar imágenes satelitales y reportes de vigilancia, comenzaron a aparecer señales extrañas. En horarios nocturnos se detectaban vehículos que llegaban brevemente a la propiedad y luego desaparecían. Algunos de esos automóviles no correspondían con el perfil económico del vecindario. Eran camionetas de lujo, muchas con vidrios completamente polarizados. La vigilancia discreta comenzó a revelar patrones cada vez más claros. Camionetas que llegaban de madrugada, hombres que descargaban cajas rápidamente y luego desaparecían. Todo parecía indicar que la casa era utilizada como punto de almacenamiento. Pero el elemento más importante del informe seguía siendo la traición que había desatado toda la operación. El doble R había entregado detalles precisos sobre cómo funcionaba la red que protegía al jardinero. Según sus declaraciones, Augivax Flores Silva no solo custodiaba dinero, también era responsable de resguardar armas destinadas a grupos armados que operaban en varias regiones del país. Para Harfuch, aquello representaba una oportunidad única. Si la información era correcta, capturar al jardinero no solo permitiría asegurar millones de dólares y armas, sino también abrir una puerta hacia una estructura criminal mucho más grande. Por esa razón se tomó una decisión inmediata al preparar un operativo de inteligencia que permitiera intervenir la propiedad sin alertar a quienes la utilizaban. Mientras tanto, Augivax Flores Silva continuaba con su vida aparentemente normal, sin imaginar que, en algún lugar del país, alguien que conocía sus secretos había decidido traicionarlo. El plan para capturar al llamado jardinero comenzó a tomar forma en reuniones discretas dentro del gabinete de seguridad. Los reportes proporcionados por el doble R eran demasiado precisos para ignorarlos. Había mencionado detalles sobre compartimentos ocultos dentro de la casa,
lugares donde se almacenaba el dinero y zonas donde se guardaba el armamento. Incluso describió un pequeño espacio subterráneo que funcionaba como bóveda improvisada. Los equipos de inteligencia comenzaron a verificar cada punto de esa información. A través de drones y vigilancia encubierta, lograron confirmar que el inmueble tenía modificaciones estructurales poco comunes para una vivienda sencilla. Algunas paredes parecían haber sido reforzadas y el patio trasero tenía una estructura que no coincidía con el plano original de la propiedad. Mientras los agentes observaban la casa desde la distancia, el jardinero seguía desempeñando su papel cotidiano. Se le veía salir con su camioneta vieja, cargando herramientas de jardinería y visitando diferentes propiedades donde realizaba trabajos de poda y mantenimiento de jardines. Ese estilo de vida sencillo había sido, durante años, su mejor disfraz. Pero lo que Audivax Flores Silva no sabía era que el hombre que había revelado su secreto conocía cada uno de sus movimientos. El R había explicado a las autoridades que el jardinero era extremadamente cuidadoso. Nunca hablaba de dinero en público, evitaba utilizar teléfonos para discutir asuntos importantes y prefería manejar efectivo para cualquier operación. Aún así, había cometido un error: confiar en personas que en algún momento decidieron cambiar de bando. Las autoridades sabían que debían actuar con rapidez. Si la información llegaba a filtrarse, el dinero y las armas podrían desaparecer en cuestión de horas. Por eso, bajo las órdenes directas de Harfuch, se organizó un operativo sorpresa. La madrugada elegida para intervenir la propiedad fue planeada al detalle. Decenas de elementos federales se movilizaron en silencio hacia la zona. Las patrullas permanecieron a varias calles de distancia mientras los equipos tácticos rodeaban la vivienda. Cuando finalmente ingresaron al inmueble, confirmaron que la información del R era completamente real. Las primeras habitaciones parecían normales, pero al revisar detrás de algunas paredes, encontraron compartimentos llenos de dinero. Cajas completas con fajos de dólares comenzaron a aparecer una tras otra. El conteo inicial superaba cualquier expectativa, pero el descubrimiento más impactante ocurrió cuando los agentes abrieron una habitación escondida detrás de una puerta metálica. Dentro se encontraba un arsenal gigantesco: rifles de asalto, pistolas tácticas, cargadores de alta capacidad y miles de cartuchos de diferentes calibres estaban organizados en estanterías metálicas. Algunos agentes con años de experiencia en operativos contra el crimen organizado admitieron que jamás habían visto un escondite tan bien organizado dentro de una vivienda aparentemente humilde. Mientras el cateo continuaba, el nombre del jardinero comenzó a resonar con más fuerza dentro de la investigación. Audivax Flores Silva había sido traicionado y la información entregada por el R había permitido descubrir uno de los depósitos clandestinos más grandes encontrados en esa región. La captura de Audivax Flores Silva se convirtió en la prioridad inmediata después del cateo. Aunque el operativo había logrado asegurar millones de dólares y un enorme arsenal, las autoridades sabían que el verdadero valor de la operación estaba en detener al hombre que había administrado ese lugar durante tanto tiempo. Los equipos de inteligencia comenzaron a rastrear cada movimiento que el jardinero había realizado en las semanas previas al cateo. Revisaron cámaras de seguridad, registros vehiculares y testimonios de vecinos. Poco a poco comenzaron a reconstruir su rutina. El análisis reveló que el hombre mantenía una red de contactos que se movía entre diferentes estados. Algunas de esas conexiones aparecían registradas en los dispositivos electrónicos encontrados en la vivienda. Mientras tanto, el R seguía proporcionando información adicional a los investigadores. Según sus declaraciones, Audivax Flores Silva había sido considerado durante años una pieza confiable dentro de la estructura criminal. Era discreto, meticuloso y extremadamente cuidadoso con la forma en que manejaba el dinero. Pero esa misma discreción fue lo que permitió que su traición fuera tan devastadora. El R conocía la ubicación de los escondites, los horarios de movimiento y los nombres de algunas personas que visitaban la casa. Con esos datos, los investigadores pudieron ampliar la operación para rastrear otras posibles propiedades relacionadas con la red. Para el secretario Harfuch, el caso del jardinero se convirtió en un ejemplo claro de cómo la inteligencia y las traiciones internas pueden desmantelar estructuras que durante años parecían intocables. El nombre de Audivax Flores Silva comenzó a circular en informes oficiales como uno de los operadores logísticos más discretos que había tenido esa organización. Sin embargo, su historia también se transformó en una advertencia
dentro del propio mundo criminal. La confianza es frágil y en muchas ocasiones quienes parecen ser aliados terminan convirtiéndose en las piezas que provocan la caída de toda una operación. La traición del R no solo permitió el cateo en Nayarit y el aseguramiento de millones de dólares y armas, también dejó al descubierto la red que durante años había operado bajo la fachada de un simple jardinero. Audivax Flores Silva había construido una vida basada en el anonimato, convencido de que su perfil bajo lo protegería de cualquier investigación. Pero en el mundo del crimen organizado, los secretos rara vez permanecen ocultos para siempre. Después del cateo que sacudió a la región de Nayarit, la investigación entró en una fase mucho más intensa. El Gabinete de Seguridad Federal entendía que el hallazgo de millones de dólares y un arsenal dentro de la casa del llamado jardinero era apenas la punta del iceberg. La verdadera dimensión del caso comenzaría a revelarse cuando los analistas revisaran toda la información digital, los documentos y las pistas encontradas dentro de la vivienda. El equipo del secretario Omar García Harfuch recibió informes preliminares que confirmaban algo inquietante. El dinero almacenado en la propiedad no era producto de una sola operación, sino de múltiples movimientos financieros realizados durante años. Los paquetes de billetes estaban organizados con etiquetas que señalaban fechas, códigos y abreviaturas que los investigadores comenzaron a relacionar con ciudades y rutas específicas. Aquello indicaba que Audivax Flores Silva no era simplemente un guardián de dinero, era una pieza logística dentro de una estructura mucho más compleja. Su papel consistía en resguardar recursos estratégicos que luego eran movilizados hacia distintos puntos del país. Mientras tanto, el R continuaba proporcionando detalles que resultaban cada vez más valiosos para las autoridades. Según su testimonio, el jardinero había sido seleccionado para esa función precisamente por su perfil bajo. Era un hombre que sabía desaparecer entre la rutina diaria, alguien que podía pasar años viviendo en el mismo lugar sin levantar sospechas. El R explicó que dentro de la organización existía un principio básico. Los encargados de custodiar dinero y armas debían llevar una vida completamente ordinaria, sin lujos visibles, sin vehículos llamativos y sin comportamientos que pudieran atraer la atención de las autoridades. Audivax Flores Silva había seguido esa regla al pie de la letra. Los vecinos lo veían salir cada mañana con sus herramientas de jardinería, visitar casas donde realizaba trabajos de poda y regresar al anochecer con la ropa cubierta de tierra. Nadie imaginaba que detrás de esa apariencia humilde se encontraba un hombre responsable de resguardar millones de dólares y un arsenal capaz de abastecer a decenas de hombres armados. Pero la traición del R había cambiado todo. La información que proporcionó permitió a las autoridades reconstruir cómo funcionaba la red que utilizaba la casa del jardinero. Según los reportes de inteligencia, las camionetas que llegaban por la noche transportaban cajas con dinero y armas que luego eran almacenadas en compartimentos ocultos dentro de la vivienda. Algunas de esas cajas permanecían allí durante semanas antes de ser retiradas por otros miembros de la organización. Los investigadores también descubrieron que la propiedad había sido modificada cuidadosamente para ocultar los recursos. Paredes falsas, pisos desmontables y espacios subterráneos permitían almacenar grandes cantidades de dinero sin que desde el exterior se percibiera nada sospechoso. Mientras los analistas avanzaban en la revisión de los dispositivos electrónicos encontrados en la casa, comenzaron a aparecer listas de nombres, números telefónicos y rutas de transporte. Esa información podía conducir a otras personas involucradas en la red. Para el equipo de seguridad federal, el caso del jardinero había dejado de ser un simple cateo. Se estaba convirtiendo en una investigación nacional. La presión para capturar a Audivax Flores Silva aumentaba con cada día que pasaba. Las autoridades sabían que, mientras permaneciera libre, existía la posibilidad de que reorganizara parte de la red o destruyera información clave que todavía no había sido descubierta. Por esa razón, el equipo encabezado por Omar García Harfuch decidió ampliar el operativo de búsqueda hacia varios estados del país. Agentes de inteligencia comenzaron a rastrear posibles refugios donde el jardinero podría intentar ocultarse. El R también ayudó a elaborar perfiles de comportamiento que permitieran anticipar los movimientos de Audivax Flores Silva. Según su testimonio, el jardinero era extremadamente desconfiado y tenía la costumbre de cambiar de ubicación
cuando sospechaba que algo no estaba bien. Sin embargo, también tenía debilidades. Una de ellas era su apego a ciertos contactos de confianza que lo habían acompañado durante años dentro de la organización. Los analistas revisaron los registros telefónicos encontrados en la casa y comenzaron a rastrear los números asociados a esos contactos. Algunos de ellos estaban vinculados a regiones montañosas donde históricamente se han escondido miembros del crimen organizado. Mientras tanto, la noticia del cateo seguía generando repercusiones dentro de los círculos criminales. La desaparición repentina del dinero y del arsenal almacenado en la casa del jardinero había provocado inquietud entre quienes dependían de esos recursos. Los investigadores sabían que ese nerviosismo podría generar errores, y en el mundo de las operaciones clandestinas, un solo error puede revelar la ubicación de alguien que intenta permanecer oculto. Mientras los equipos federales continuaban su búsqueda, los especialistas financieros avanzaban en el análisis del dinero incautado. Muchos de los billetes estaban marcados con códigos que coincidían con anotaciones encontradas en los cuadernos del jardinero. Esos códigos parecían corresponder a operaciones específicas realizadas en distintas fechas. Todo indicaba que Audivax Flores Silva había llevado un registro meticuloso de cada movimiento de dinero que pasaba por sus manos. Esa disciplina era una de las razones por las que había permanecido tanto tiempo en su posición, pero ahora esos mismos registros estaban ayudando a las autoridades a reconstruir toda la estructura financiera de la red. La traición del R había abierto una puerta que difícilmente podría volver a cerrarse. Con el paso de las semanas, el caso del jardinero comenzó a revelar una red de conexiones que iba mucho más allá de una sola propiedad en Nayarit. Los investigadores lograron identificar varias rutas logísticas utilizadas para transportar dinero y armamento entre distintos estados. Las anotaciones encontradas en los cuadernos de Audivax Flores Silva mostraban que el lugar funcionaba como una especie de centro de resguardo temporal. El dinero llegaba en grandes cantidades, permanecía almacenado durante un tiempo y luego era trasladado a otros puntos estratégicos. El arsenal encontrado en la casa también tenía un propósito específico. Según los informes de inteligencia, muchas de esas armas estaban destinadas a abastecer grupos armados que operaban en zonas rurales y regiones montañosas. Cada rifle, cada cargador y cada caja de municiones encontrada en la vivienda representaba una pieza dentro de esa maquinaria clandestina. Para el Gabinete de Seguridad Federal, el caso del jardinero se convirtió en una demostración clara de cómo funcionan las redes logísticas del crimen organizado. No siempre operan desde grandes mansiones o instalaciones visibles. En ocasiones se esconden detrás de casas humildes, negocios aparentemente normales o personas que llevan vidas completamente ordinarias. Audivax Flores Silva había construido su protección precisamente sobre esa idea ser invisible. Durante años logró cumplir ese objetivo, convencido de que su papel como custodio de dinero y armas jamás sería descubierto. Pero la decisión del R de entregar información a las autoridades cambió el destino de toda la operación. La traición no solo permitió el cateo que reveló millones de dólares y un gigantesco arsenal, también desmanteló la red de confianza que protegía al jardinero. Las autoridades continuaban buscando su paradero. Mientras las investigaciones seguían ampliándose hacia nuevos nombres, nuevas propiedades y nuevas rutas logísticas, la historia de Audivax Flores Silva había demostrado algo que los investigadores conocen bien en el mundo del crimen organizado. Las operaciones más secretas suelen caer no por la fuerza, sino por las fracturas internas. Este caso, todo comenzó con una traición que llegó directamente hasta el escritorio del secretario de Seguridad. La historia que llevó a la caída de Audivax Flores Silva, conocido en ciertos círculos como el jardinero, comenzó mucho antes del cateo que estremeció a Nayarit. Durante meses distintas, agencias de seguridad en México habían estado reuniendo piezas dispersas de información sobre movimientos financieros. Sospechosos que parecían concentrarse en una zona aparentemente tranquila del occidente del país. No se trataba de transferencias bancarias ni de operaciones electrónicas rastreables, era dinero físico, grandes cantidades de efectivo que se movían en camionetas y que desaparecían en lugares donde nadie imaginaba que podían esconderse millones de dólares. Dentro de ese rompecabezas apareció una fuente inesperada, un hombre identificado dentro del mundo criminal como el R Años.
Su nombre llevaba años circulando en informes de inteligencia como alguien que tenía acceso a operaciones logísticas relacionadas con el movimiento de dinero y armamento. Sin embargo, hasta ese momento nunca había proporcionado información directa a las autoridades. Todo cambió cuando decidió romper el silencio y contactar discretamente a intermediarios vinculados al gabinete de seguridad. La información que ofreció terminó llegando hasta el equipo del secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, quien en ese momento coordinaba diversas investigaciones contra estructuras financieras del crimen organizado. Los primeros reportes parecían demasiado específicos para ser simples rumores. El WR describió una propiedad en Nayarit que funcionaba como punto de resguardo para millones de dólares y armamento de alto poder. Pero lo más sorprendente no era la existencia del escondite, sino la identidad del hombre que lo administraba. Según el informante, el encargado de custodiar ese lugar era Odivax Flores Silva, un individuo que había logrado pasar completamente desapercibido durante años bajo la apariencia de un trabajador dedicado a la jardinería. Su rutina era simple: salir temprano con herramientas, visitar propiedades donde realizaba trabajos de poda y regresar a casa sin llamar la atención. Para cualquiera que lo viera en el vecindario, era simplemente el jardinero del barrio. Pero detrás de esa fachada existía otra realidad. El WR explicó que Audivax Flores Silva tenía una función estratégica dentro de la organización. No era un líder visible ni alguien encargado de operaciones violentas. Su papel consistía en custodiar recursos en dinero en efectivo, armas y equipo táctico que se almacenaban temporalmente antes de ser trasladados a otros puntos del país. Ese perfil discreto lo convertía en la persona perfecta para una tarea que requería invisibilidad. Cuando Harfuch recibió el informe completo, ordenó que los datos fueran verificados inmediatamente. Equipos de inteligencia comenzaron a revisar registros de la propiedad mencionada por el informante. Las imágenes satelitales mostraban una casa común, sin señales evidentes de actividad ilegal. Sin embargo, al revisar cámaras de seguridad cercanas, comenzaron a detectarse patrones sospechosos. Durante la noche, vehículos de gran tamaño llegaban brevemente a la propiedad. Algunos permanecían apenas unos minutos antes de marcharse. Los horarios de esas visitas coincidían con momentos en los que el vecindario estaba completamente dormido. Era un movimiento demasiado calculado para ser casual. La información del WR comenzó a tomar fuerza. Mientras tanto, Odivax Flores Silva continuaba con su rutina diaria, convencido de que su vida discreta lo mantenía lejos de cualquier investigación. Lo que no sabía era que alguien que conocía todos sus secretos había decidido entregarlos. Con la información confirmada, el gabinete de seguridad comenzó a planear uno de los operativos más delicados de la investigación. El objetivo no era solo asegurar la propiedad, sino también capturar al hombre que durante años había administrado ese punto de almacenamiento clandestino. El plan fue diseñado bajo estricta confidencialidad. Solo un pequeño grupo de agentes conocía la verdadera magnitud de la operación. Según los informes del WR, dentro de la vivienda podían encontrarse millones de dólares y un arsenal capaz de abastecer a decenas de hombres armados. Eso significaba que cualquier filtración podía provocar que todo desapareciera en cuestión de horas. Los equipos de inteligencia iniciaron vigilancia permanente sobre la propiedad. Durante varias semanas observaron cada movimiento alrededor de la casa. Odivax Flores Silva parecía llevar una vida completamente normal. Salía por la mañana con su vieja camioneta, visitaba diferentes domicilios donde realizaba trabajos de jardinería y regresaba por la tarde. Pero por la noche ocurría algo distinto. Las cámaras de vigilancia registraban vehículos que llegaban brevemente al inmueble. Algunos hombres descargaban cajas que eran ingresadas rápidamente a la vivienda. Luego los vehículos desaparecían en la oscuridad. Todo coincidía exactamente con lo que había descrito el WR. El informante incluso había revelado la existencia de compartimentos ocultos dentro de la casa. Según su testimonio, el dinero se guardaba en paredes falsas y espacios subterráneos diseñados especialmente para ocultar grandes cantidades de efectivo. Con esa información, Omar García Harfuch dio la orden final para intervenir la propiedad. La madrugada del operativo, decenas de agentes federales se desplazaron en silencio hacia el vecindario. Las patrullas se estacionaron varias calles más lejos para evitar alertar a los ocupantes de la casa. Los equipos tácticos rodearon el inmueble mientras especialistas en cateo se preparaban para ingresar. Cuando finalmente entraron a la vivienda, confirmaron que el informante había dicho la verdad. Los primeros hallazgos fueron paquetes de dinero escondidos
detrás de paneles falsos en la sala principal. Fajos de dólares cuidadosamente organizados aparecieron uno tras otro. Los agentes comenzaron a colocarlos en bolsas de evidencia, mientras otros continuaban revisando la casa. Pero el descubrimiento más impactante ocurrió cuando abrieron una puerta metálica oculta detrás de un armario. Dentro se encontraba una habitación completa dedicada al almacenamiento de armas. Rifles de asalto, pistolas tácticas, cargadores de gran capacidad y miles de cartuchos estaban acomodados en estanterías metálicas. Algunos de los rifles tenían accesorios especializados para combate. El supuesto jardinero había estado custodiando un verdadero arsenal. Mientras el cateo continuaba, los agentes también encontraron un acceso subterráneo en el patio trasero. Allí aparecieron más cajas llenas de dinero. Para ese momento, los investigadores sabían que el WR no solo había dicho la verdad, había revelado uno de los depósitos clandestinos más grandes encontrados en la región. Tras su cateo, la prioridad de las autoridades se convirtió en localizar a Audivax Flores Silva. En el momento del operativo, no se encontraba en la propiedad, lo que indicaba que probablemente había abandonado el lugar poco antes de la intervención. Para el equipo de Omar García Harfuch, capturarlo era fundamental. El jardinero no solo conocía la procedencia del dinero y del arsenal, también tenía información sobre las personas que utilizaban ese punto logístico. Los analistas comenzaron a revisar los dispositivos electrónicos encontrados dentro de la casa. Computadoras, teléfonos y discos duros contenían registros de operaciones financieras, listas de contactos y anotaciones que parecían corresponder a rutas utilizadas para transportar dinero. Esa información comenzó a revelar una red mucho más amplia. Las anotaciones indicaban que el dinero almacenado en la vivienda provenía de múltiples operaciones realizadas en distintas regiones del país. El lugar funcionaba como un punto intermedio donde los recursos permanecían guardados antes de ser trasladados a otros destinos. El papel de Audivax Flores Silva dentro de esa estructura era claro. Era el custodio, un hombre elegido precisamente por su capacidad para pasar desapercibido. Durante años había logrado mantener esa fachada. Los vecinos lo veían como alguien tranquilo que se dedicaba al cuidado de jardines. Nadie imaginaba que dentro de su casa se escondían millones de dólares y un arsenal de guerra. Pero la decisión del WR cambió todo. Su traición permitió a las autoridades descubrir el escondite y comenzar a desmantelar la red que lo utilizaba. Para los investigadores, el caso se convirtió en una demostración de cómo las fracturas internas dentro del crimen organizado pueden provocar caídas inesperadas. Audivax Flores Silva había confiado en que su perfil bajo lo mantendría a salvo. Sin embargo, en ese mundo, los secretos rara vez permanecen ocultos para siempre, y en esta ocasión bastó una sola traición para revelar la operación que durante años había permanecido escondida detrás de la vida aparentemente simple de un jardinero.